Hola, muy buenos días a todas y a todos. A nombre de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán, les damos la bienvenida a esta charla que sostendremos hoy con el escritor José Juan Cervera Fernández a propósito de la vida y obra del autor yucateco Hermilo Abreu Gómez, cuando se cumple este año, 15 de julio, hoy 15 de julio, 50 años de su fallecimiento. Antes que nada, saludo con mucho afecto a José Juan. ¿Qué tal, José Juan? Buenos Muchas días. gracias, Joaquín. Muchas gracias. Reciban también mi saludo cordial. Antes que nada, yo creo que es importante decir que José Juan Cervera nació en Mérida en 1964, es antropólogo por la Universidad Autónoma de Yucatán y, bueno, se ha dedicado tiempo completo a la investigación y a la escritura, sobre todo ensayística. Hay un libro suyo reconocido como varios títulos de su obra, pero sobre todo quisiera yo destacar La Gloria de la Raza, los chinos en Yucatán. Es un estudio sobre una cultura que tuvo una aproximación y una inclusión en la cultura también yucateca en el pasado. Bueno, José Juan, entre otras cosas, se ha ocupado de la figura de Abreu Gómez, un escritor irrepetible en cuanto a que fue polígrafo, abarcó el cuento, la crónica, la novela, el ensayo, la crítica literaria y sobre todo la docencia. José Juan, yo creo que es importante hablar de entrada sobre el concepto del estilo en Abreu Gómez. Creo que fue una de sus búsquedas constantes dentro de lo técnico y lo estético que hay en su obra. Creo que gran parte de su pensamiento ensayístico se dedica precisamente a bordear y a explorar en sí el concepto del estilo. Hay tres premisas en esa concepción precisamente. Es la claridad, la sencillez y la precisión. No sé si compartes de entrada esta teoría. Efectivamente, Joaquín, el estilo es un tema constante en la obra ensayística, en la acción reflexiva de Hermilo Abreu Gómez. En varias de sus obras, en varios de sus títulos, se encuentra esta huella, esta preocupación en torno a lo que significa el estilo. Vemos en tantos títulos suyos el discurso del estilo, el diálogo del buen decir, arte y misterio de la prosa castellana, la letra del espíritu. Encontramos ahí las resonancias de esta preocupación de Hermilo Abreu Gómez en torno al estilo que en cierto modo fue una inquietud temprana desde su juventud. Empezó a construir su voz propia tal como Alfonso Reyes le sugirió desde que elaboró una carta prólogo para un libro de Hermilo Abreu Gómez que le dedica a Juan Ruiz de Alarcón, El Corcovado, un amor de don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, fechado en el año 1923. Ahí Abreu Gómez explora sus posibilidades como escritor, pero aún no desarrolla ese estilo que nosotros le conocemos y que le aplaudimos, que tanto admiramos. Ahí una de las observaciones que le hace el gran escritor regiomontano es que no se trata precisamente de el hecho de exhumar una lengua que aún si correspondió al siglo de oro, no hay manera de darle vida en letras actuales, sino que eso era nada más un mero entretenimiento de búsqueda, pero que era necesario que Hermilo Abreu Gómez afirmara su propia expresión de escritor. Entonces, es probable que desde esos consejos, esas sugerencias que recibió de Alfonso Reyes, él desarrolló esta constante preocupación en torno al estilo, que justamente tú lo has dicho, ¿no? La claridad en la expresión, la sobriedad
la sobriedad en el estilo y esos enunciados tan persuasivos, tan concisos que reconocemos en toda su obra, pues son precisamente la carta de presentación literaria de Hermilo Abreu Gómez. Podríamos decir, José Juan, que es una influencia, por ejemplo, en tu escritura, Hermilo Abreu Gómez, ha llegado a tanto la persuasión, el poder persuasivo de Hermilo Abreu Gómez. Yo siento su estilo sumamente contemporáneo, muy actual, pese a que, bueno, comienza a publicar Abreu Gómez a principios del siglo XX, pero se sigue sintiendo tan fresco, tan natural, que yo creo que sí puede ser una influencia, ¿no? No sé en tu caso, yo creo que sí, por lo que he leído también de tu trabajo. Todos los escritores que leemos dejan alguna huella en nosotros, aunque no sea inmediatamente perceptible. Todos recibimos influencias múltiples y una gran influencia como la de Hermilo Abreu Gómez empieza con la admiración que él despierta en todos nosotros. Entonces, sin duda, esa admiración inspira a preocuparse por la técnica, a preocuparse por el cuidado en lo que uno expresa, en lo que uno transmite. Y sin duda, Hermilo Abreu Gómez es una influencia cierta en la obra propia. Bien, José Juan, bueno, viendo un poco ya en perspectiva la obra, la vastísima obra de Abreu Gómez, destaca como su long seller, digámoslo así, un libro de ventas que se ha sostenido durante muchísimos años, ya 80 años, de reediciones de Canek. De alguna manera, esta obra, esta sola pieza, que es preciosa, es un gran poema narrativo, por así decirlo, pues termina opacando el resto de la gran producción de Hermilo Abreu Gómez. Muchísimos títulos que tú conoces, que conocemos casi todos. Conjura de Chinún, Cosas de mi pueblo, Leyendas y consejas de Yucatán. ¿Qué tan benéfico es para el legado de un autor que nada más todo se le recuerde por un título o se le cite por un título? Muchas gracias, Joaquín. Pensaría que además este legado se traduce en la recepción que nosotros, sus escritores, tenemos de él. Entonces, el reconocer, sí, el valor tan significativo que tiene Canek, tú bien lo decías, ¿no? Tantas reediciones, traducciones a diversos idiomas, ha permeado tanto en la conciencia de los lectores de Hermilo Abreu Gómez que parece dejar de lado la importancia que tienen otros de sus títulos, que además, aún proponiéndonos conocerlos todos, siempre hay algunos o muchos que todavía se nos escapan. Hay tantas obras que ya han quedado tal vez perdidas entre repositorios a los que ya nadie llega, en bibliotecas familiares, que ya no sabemos mucho de ellos porque acaso solo reconocemos por sus títulos, ¿no? Entonces, también parte de la labor de los escritores, de los lectores, es hacer esa búsqueda de lo demás que escribió un autor que nos gusta, que llena nuestras expectativas como personas que apreciamos la fuerza, el valor literario de una producción como la de Hermilo Abreu Gómez. Y sí, hay muchos libros que unos todavía se pueden encontrar incluso en el mercado, digámoslo así. Hace poquito supe que en la Ciudad de México se volvió a editar Sala de Retratos. Este mismo año apareció una edición de este libro suyo. Hay por ahí todavía algunas ediciones de San Francisco, escenas poéticas de su vida que el Fondo de Cultura Económica reedita. Podemos encontrar también
cosas de mi pueblo, pero hay muchos otros. Pienso, por ejemplo, en su obra de aliento didáctico, ensayístico, reflexivo, que parecen estar fuera del alcance de la mayoría de nosotros como lectores. ¿Acaso en algunas bibliotecas ahora tenemos la posibilidad afortunada de acceder al acervo que contiene la Biblioteca Virtual de Yucatán? Pero aún así es una tarea ardua recuperar parte de esta producción editorial que ya con el paso de los años pues ya está fuera del alcance de nosotros como lectores. Sí, vale la pena proponérselo. Agregaría incluso que hay que tomar en cuenta también su abundante producción periodística, todo lo que aparece disperso en periódicos, revistas, suplementos. Me viene a la mente algo muy cercano a nosotros, que es el Diario del Sureste, en el que muchos escribimos alguna vez, enviamos alguna colaboración. Bueno, Hermilo Abreu Gómez durante décadas colaboró también en el Diario del Sureste. Ahí publicó también avances de varias de sus obras, de Quetzalcóatl, de algunas de sus memorias. También aparece por ahí algo de arte y misterio de la prosa castellana, de la letra del espíritu. Ahí también aparecen esos fragmentos de sus libros, pero también encontramos cartas que él intercambiaba con otros escritores, con otros personajes de la cultura mexicana y universal. Encontramos asimismo añoranzas, remembranzas familiares, perfiles de otros escritores. Entonces, ese sería un material complementario de lo que aparece formalmente en sus libros. Habría que añadir también justamente lo que figura en sus epistolarios. Pienso en una edición reciente como la del año 2013 que prepararon los investigadores Zulay Marcela Fuentes y Alfredo Sosa Tapia, que es la correspondencia que Hermilo Abreu Gómez intercambió con Alfonso Reyes. Ahí encontramos líneas esclarecedoras de la vida y de la obra de ambos escritores mexicanos. Hay también por ahí un epistolario que preparó Brígido Redondo con el auspicio de la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces también hay que considerar esas muestras de la escritura de Hermilo Abreu Gómez que complementan el contenido de lo que aparece en sus diversos libros. Gracias, Joaquín. No, al contrario, gracias a ti, José Juan. Yo creo que es el tiempo también de ubicar literariamente hablando a Hermilo Abreu Gómez en el mapa de las letras mexicanas. ¿Dónde lo ubicamos? Bueno, independientemente de su generación, quiero decir, más o menos en qué rango, en qué registro, en qué jerarquía hay que ubicarlo, porque yo siento que está un poco también de lado a la hora de que los historiadores y los revisionistas desarrollan repasos sobre nuestras letras. Casi no se le menciona, casi no está antologado, me parece. Creo que valdría la pena, pues, al menos dar una especie de esbozo sobre cuál podría ser el lugar que le corresponde, ya después de tantos años, a esta obra tan sólida y que retrata también un periodo y un espíritu de una época. Sin duda, Joaquín, la obra de Hermilo Abreu Gómez merece un espacio de atención mayor que el que actualmente se le ha concedido. Claro, para el caso de Yucatán, nosotros reconocemos también su aportación como autor de libretos para el teatro regional, ya en la etapa en que él residió en la capital del país,
Recordemos que él formó parte de este grupo de escritores a los que se le conoce como escritores colonialistas o autores de la literatura de aliento virreinal, ¿no? Entre los que encontramos a Artemio de Vallarispe, a Francisco Monterde, Julio Jiménez Rueda, que era precisamente lo que Alfonso Reyes le señalaba y le pedía una atención especial para, digamos, enderezar el rumbo, porque este lenguaje arcaico, que a final de cuentas, como le decía Alfonso Reyes, no era más que una invención. No podemos saber cómo se hablaba en los tiempos del virreinato, efectivamente, más que con las muestras que los documentos nos pueden dejar, pero el hecho de que la lengua escrita tiene una relación directa que a veces no es perceptible, pero que sí la tiene en la oralidad. Y esto es importante señalarlo porque Hermilo Abreu Gómez abogaba ya en sus años de madurez literaria precisamente en distinguir estos vínculos, estas ligas entre la escritura formal, entre la obra escrita y las resonancias de la lengua hablada. Entonces, esto es una de las claves que nos permitirían conducirnos hacia el lugar, el papel que merece reconocérsele a Hermilo Abreu Gómez. Por supuesto, un escritor que escribe con diafanidad absoluta como Hermilo Abreu Gómez, con esa claridad, con esa concisión, tiene una jerarquía que lo convierte en un autor clásico. Clásico por la vitalidad que hallamos en su obra en cualquier época, en cualquier tiempo que la leamos. Tan fresco en el tiempo en que escribió sus libros como lo es en la actualidad. Entonces ese es uno de los valores que lo ponen en un lugar especial que aún se le hemos estado regateando y que merece reconocerse en la actualidad. Gracias, amado Joaquín. Y no podríamos dejar de lado, José Juan, también el trabajo didáctico y de investigación de Abreu Gómez. Me parece que es vital la recuperación que él hace de la obra, la vida de Sor Juana, por ejemplo, ¿no? Ese es otro de los aspectos que de repente no se toman muy en cuenta a la hora de abordar la obra de forma crítica de Abreu Gómez. No sé cómo lo veas, pero yo creo que fue uno de los grandes reintroductores de Sor Juana, en una época en la que no era frecuente este comportamiento intelectual. Sí, Joaquín, claro que sí. Hermilo Abreu Gómez fue precursor en la recuperación de la memoria literaria e histórica de Sor Juana. Esto es algo que encontramos prácticamente desde sus primeros estudios sorjuanistas y que hallamos también, por ejemplo, en sus colaboraciones en la revista Contemporáneos, importantísima en el desarrollo de la literatura mexicana, que como bien recordamos circuló entre los años 1928 y 1931. Hermilo Abreu Gómez fue uno de sus colaboradores más asiduos. Ahí no solo encontramos estudios suyos acerca de Sor Juana, sino también en torno a la obra de Juan Ruiz de Alarcón. Encontramos también algunos textos acerca de Justo Sierra O'Reilly, José Peón Contreras,
Entonces, este trabajo crítico sí es muy importante. Sin embargo, es precisamente por su relación con los contemporáneos que a poco tiempo después se quebrantó al grado de que tuvo una rivalidad directa con algunos de ellos específicamente en el año 1932, cuando se suscitó lo que Guillermo Sheridan ha denominado en el título de un libro que recupera esa memoria, México en 1932, la polémica nacionalista, y cómo Hermilo Abreu Gómez y otros escritores, entre ellos Héctor Pérez Martínez y los contemporáneos, por otro lado, entablaron una controversia feroz, muy seria, muy acalorada, en torno al rumbo que debía tomar en aquellos años, que eran precisamente los años del cardenismo, los años 30. Abreu Gómez y podríamos llamar sus seguidores, abogaban por el nacionalismo en las letras mexicanas, en tanto que los contemporáneos exploraban otra línea, otra beta que se nutrió de las grandes enseñanzas de autores que no eran precisamente nacidos en México. Entonces, a nosotros hoy nos puede parecer incluso absurda una discusión de esa naturaleza, ya que aceptamos que nuestras fuentes estéticas se nutren en múltiples afluentes, sean autóctonos o no, pero en ese tiempo tal vez influyeron otros elementos de carácter extraliterario que llevaron al ofuscamiento de algunos de quienes participaron en esta polémica. Ahora bien, en cuanto al olvido relativo en que se tiene Hermilo Abreu Gómez como recuperador de la memoria de Sor Juana, uno de los factores que más influyó en este resultado es precisamente la crítica que enfiló contra su trabajo de recuperación de la memoria de Sor Juana el gran erudito sorjuanista Alfonso Méndez Plancarte en una serie de artículos de prensa en que señaló lo que él consideró las inconsistencias y las imprecisiones de Hermilo Abreu Gómez. Es evidente que todo trabajo de investigación, toda tarea de revisión historiográfica y de análisis del producto de esa revisión, pues siempre es perfectible, y esto es notable también en la producción de Hermilo Abreu Gómez dedicada a Sor Juana, pero esto inhibió en cierto modo la continuidad del trabajo de Hermilo Abreu Gómez en torno a su investigación de todo lo que se refiere a la admirable monja Jerónima. Entonces, esos son algunos elementos del contexto histórico que también valdría recuperar para situar en su momento el porqué de lo que, aproximarnos a una respuesta de lo que tú nos preguntabas hace un momento, apreciado Joaquín. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el derrotero natural de esta plática nos debe llevar también a la reflexión sobre las recomendaciones que hay que hacer hacia la nueva generación lectora con respecto a la obra de Abreu Gómez. ¿Por dónde comenzar a leerlo? ¿Qué hay que leer en una segunda instancia de Abreu Gómez? Pero sobre todo eso, ¿cuál es el camino? Me imagino que el Canec. Si es el Canec de Abreu Gómez, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos depara en esa lectura? Hola Joaquín, gracias. Sí, efectivamente, Canec es una lectura indispensable. ¿Por qué? Porque cada vez que regresamos a ella, como ocurre con todos los autores cuya esencia expresiva es inagotable, hallamos nuevos elementos de admiración y de aprendizaje
en sus líneas. Hay tantas cosas que se pueden decir de Canek. Yo pensaría ahora en algo muy particular, en la fuerza colectiva del relato que incluso está presente en algunos pasajes de Canek, cuando él se reúne con un grupo de mayas para hacer lecturas que pues muchos de ellos eran analfabetas, pero justamente el hecho de compartir colectivamente un escrito lleva a despertar en el espíritu de los oyentes el disfrute que uno puede tener ante una obra escrita, pero también el aprendizaje de las nociones que se desprenden de ella. Hay ciertamente muchas cosas que decir de Canek y tenemos que regresar a Canek cuantas veces sea necesario, cuantas veces lo reclame nuestro deleite insatisfecho. Pero también podríamos recurrir a algunos otros títulos que están relativamente al alcance de los lectores actuales. Pienso en el San Francisco, escenas poéticas de su vida, que en la colección popular el Fondo de Cultura Económica ha reeditado varias veces y actualmente se puede conseguir con cierta facilidad. Entonces ahí, en este trabajo suyo, que es una adaptación de las florecillas de San Francisco, de la vida de este hombre humilde, virtuoso, que fue San Francisco de Asís, encontramos también parte de esa excelencia expresiva que Hermilo Abreu Gómez demostró siempre en su obra. Incluso muchos de sus amigos y muchos de sus prologuistas y de otros colegas escritores encontraron rasgos franciscanos en el propio Hermilo Abreu Gómez. Entonces esto daría pie para una charla paralela a esta, ¿no? Otro de sus libros que también es recomendable para los lectores de cualquier generación, de cualquier edad, es uno de páginas realmente deliciosas. Cosas de mi pueblo, estampas de Yucatán, obra que apareció en el año 1956, pero que también hay ediciones recientes circulando todavía y que ahí hallamos el espíritu ciertamente de nuestra identidad yucateca y encontramos una diversidad de elementos como rimas, adivinanzas, canciones, evocaciones, fuentes de la gastronomía regional, de los seres del campo y de la ciudad, los edificios, las cosas, esa vida que Hermilo Abreu Gómez le infunde a los objetos nos está diciendo en las páginas de ese libro, tienen alma y hay que saber acercarse a ella, escuchar sus palpitaciones, hablan, sienten, nos comunican cosas por su cercanía con nosotros en la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana, la cultura popular, que son nociones que están presentes en todas las obras de Hermilo Abreu Gómez, viven plenamente en este libro de Hermilo Abreu Gómez. Aquí encontramos esta diversidad de objetos, por ejemplo, las muñecas de trapo, lo que dice Hermilo Abreu Gómez de las muñecas de trapo. Qué lindas, qué humildes y qué inocentes eran las muñecas de trapo. Las indias las hacían con retazos de tela y madejas de hilaza para divertir a las niñas pobres. Nada había más tierno que ver a una chiquilla arrullando
a su muñeca de trapo. Casi siempre las dos se quedaban dormidas, la niña con los ojos cerrados y la muñeca con los ojos abiertos. Ambas se ponían a soñar. Ese es un ejemplo de este poder de evocación y esta fuerza expresiva que encontramos en las páginas del Milagro Gómez. Y si comenzamos con esto, ya tenemos mucho camino por recorrer, apreciado Joaquín, estimadas personas que nos escuchan. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Ahora sí que el biografiado en voz de su biógrafo. Y creo que esta combinación, que se ve pocas veces, pues siempre es un deleite. Muchísimas gracias por tu conversación, por tus conocimientos y sobre todo por enaltecer, por mantener siempre viva la memoria de un autor indispensable y, como bien dijiste, un clásico contemporáneo que seguramente seguirá creciendo con el tiempo. Como decía Abreu Gómez, la libertad del hombre se cumple en su conciencia. Creo que sí, seamos libres, querido José Juan, y te agradezco muchísimo. Muchas gracias a todas y a todos por este espacio. Muchas gracias. Gobierno del Estado de Yucatán.